Dicen que uno no puede extrañar lo que nunca ha tenido, pero la ausencia de un padre es como una habitación vacía en la casa de tu propia alma. Siempre sabes que está ahí, haciendo eco en la oscuridad. Mi nombre es Valentina, tengo 25 años y estoy cursando el último año de arquitectura. Mi mayor sueño nunca fue construir grandes rascacielos en la ciudad, sino diseñar una casa hermosa y luminosa para mi madre, Rosalía, una mujer que gastó la piel de sus manos amasando y vendiendo empanadas para que yo pudiera sostener unos planos universitarios. Aquel viernes por la tarde, el cielo sobre nuestro valle estaba teñido de un naranja plomizo, casi melancólico. Subí al viejo autobús de la línea 07, el mismo trasto ruidoso y oxidado de siempre que conecta la ruidosa capital con nuestro pequeño pueblo en las faldas de la montaña. El olor a gasoil y a polvo era parte de mi rutina mensual de regreso a casa. Me senté junto a la ventana, observando cómo el paisaje urbano se iba desmoronando para dar paso a las carreteras de tierra. El viaje era monótono, hasta que hicimos una breve parada en una estación de los suburbios. Fue entonces cuando lo vi subir. Era un hombre de unos 60 años, impecablemente vestido. Llevaba un traje a medida gris ceniza que probablemente valía más que el propio autobús, y un reloj en su muñeca cuyo brillo desentonaba violentamente con los asientos rasgados de cuero sintético y la pintura descascarada del vehículo. Tenía el cabello plateado, peinado con rigor, pero no fue su evidente riqueza lo que capturó mi atención. Fue su mirada. Tenía los ojos de un hombre que caminaba al cadazo, una tristeza tan profunda y pesada que parecía hundirle los hombros. Caminó por el pasillo estrecho con pasos lentos y de manera incomprensible se detuvo justo a mi lado. «Disculpe, señorita, ¿está ocupado este asiento?», me preguntó. Su voz era profunda, culta, pero extrañamente frágil. Negué con la cabeza en silencio. Él se sentó rígidamente a mi lado, colocando un maletín de cuero negro sobre sus rodillas. Mientras el autobús retomaba su marcha a trompiezos, noté de reojo algo que me encogió el corazón. Sus manos, cuidadas, pero surcadas por las venas de la edad, temblaban sin cesar sobre el cuero oscuro del maletín. Apretaba los puños tratando de disimularlo, respirando con dificultad, como si cada kilómetro que nos acercaba a mi pueblo le estuviera robando el oxígeno de los pulmones. En ese momento, yo no tenía forma de saber que el hombre elegante que temblaba a mi lado era Santiago, el fantasma que había atormentado la juventud de mi madre, el padre que me había abandonado en la pobreza más absoluta antes de que yo siquiera abriera los ojos al mundo. Esta es mi historia, la historia de cómo el destino a veces tiene un sentido del humor muy cruel. Y antes de adentrarnos en las verdades que se revelaron en aquel viaje, si sentís que el eco de este relato resuena en vosotros, os invito con cariño a suscribirse al canal y dejar un me gusta. Vuestro apoyo es el abrazo que me da fuerzas para seguir compartiendo los capítulos de mi vida con todos ustedes. El traqueteo incesante del motor parecía acompasar el ritmo de mis pensamientos. Para distraerme del mareo que siempre me producía aquella ruta sinuosa, saqué del tubo de cartón que llevaba entre las piernas unos bocetos de mi proyecto de graduación. Eran los planos de la casa que soñaba construir para mi madre. Desplegué el papel sobre mis rodillas con cuidado. De repente, sentí que el hombre a mi lado había dejado de mirar por la ventana cubierta de polvo. Su mirada estaba fija en las líneas de mis dibujos. «Es un diseño fascinante», murmuró, con una voz que sonaba oxidada, como si llevara mucho tiempo sin hablar con nadie. «Esos ventanales amplios parecen diseñados para atrapar toda la luz del amanecer». Me sorprendió su observación. No era el comentario habitual de un pasajero cualquiera. Asentí con una leve sonrisa, tratando de ser cortés. Le expliqué que estaba en mi último año de arquitectura y que aquel era el trabajo más importante de mi vida. «La arquitectura es un oficio noble», continuó él, acomodándose el nudo de su corbata de seda con dedos temblorosos. «Se trata de construir cimientos sólidos. Si las bases no son fuertes,
Por muy hermoso que sea el edificio, tarde o temprano terminará derrumbándose, igual que la vida de un hombre, supongo. Había una melancolía tan palpable en sus palabras que casi dolía escucharla. Me habló un poco sobre su empresa, dedicada al transporte marítimo comercial, y sobre cómo había pasado décadas construyendo un imperio de la nada. A simple vista, era un hombre que lo tenía todo. Sin embargo, sus ojos delataban la mirada de un indigente espiritual. Estudiar una carrera tan exigente requiere mucho sacrificio, dijo de pronto, girando su rostro hacia mí. Sus ojos oscuros parecían buscar algo en mis facciones. Tus padres deben ser personas excepcionales. Estarán rebosantes de orgullo al ver en la gran mujer que te has convertido. Esa palabra, padres, en plural, fue como si una aguja invisible pinchara la burbuja de amabilidad que habíamos creado. Mis manos, que sostenían los planos, se tensaron instintivamente. No era culpa de aquel pobre viejo entrometido, lo sabía, pero el resentimiento que había cultivado durante 25 años brotó de mis labios antes de que pudiera detenerlo. Mi madre lo está, respondí con una frialdad gélida, mientras enrollaba los planos con movimientos secos. Mi padre, en cambio, está muerto desde antes de que yo naciera. O al menos, eso es lo que mi madre siempre ha deseado. Habría sido más digno ser la viuda de un hombre honrado que la esposa de un cobarde que huyó dejándonos en la miseria. El sonido seco de un objeto de cuero cayendo al suelo metálico del autobús interrumpió el rugido del motor. El maletín del hombre se había resbalado de sus rodillas. Me giré para mirarlo y lo que vi me dejó paralizada. Todo el color había abandonado su rostro. Su piel parecía de pergamino blanco. Tenía los labios entreabiertos y respiraba entrecortadamente como si alguien le hubiera clavado un puñal en el pecho y estuviera buscando aire. Yo lo siento mucho, tartamudeó, y juraría que su voz se quebró en un sollozo ahogado. ¿Puedo atreverme a preguntar tu nombre, hija? Me incomodó la familiaridad con la que me llamó hija, pero su expresión de sufrimiento era tan genuina que no pude negarme. Me llamo Valentina, dije, suavizando el tono. Valentina, repitió mi nombre como si fuera una plegaria antigua, cerrando los ojos con fuerza. ¿Y tu madre? ¿La mujer que te crió? ¿Viven aquí en el pueblo? Sí, mi madre es Rosalía. Tiene un pequeño local cerca de la plaza central. Vende empanadas horneadas y flores frescas todas las mañanas, respondí, sintiendo que una alarma invisible comenzaba a sonar en mi cabeza. ¿Por qué un magnate de la capital haría tantas preguntas sobre la dueña de una humilde panadería? El hombre no dijo nada más. Giró su rostro lentamente hacia la ventana manchada. Aunque intentó ocultarlo, el reflejo del cristal lo traicionó. Vi con absoluta claridad cómo una lágrima gruesa y pesada rodaba por sus mejillas arrugadas, perdiéndose en el cuello de su costosa camisa. No volvimos a cruzar palabra durante la última media hora de trayecto. Cuando el autobús finalmente frenó en la terminal polvorienta de San Marcos, él se levantó apresuradamente. Tomó su maletín, me dedicó una última mirada que mezclaba un dolor insoportable con un amor incomprensible y bajó los escalones del vehículo casi huyendo. Me quedé en mi asiento, desconcertada, abrazando mi tubo de cartón. No podía entender qué acababa de ocurrir, ni el frío repentino que se había instalado en mi pecho. Aún faltaban 4 días para que aquel frío se convirtiera en un terremoto que destruiría todas las certezas de mi vida. 4 días después de aquel extraño encuentro en el autobús, fui a la universidad para entregar los avances de mi proyecto. Caminé por los pasillos de la Facultad de Arquitectura hasta llegar al despacho del profesor Ignacio. Él no solo era mi mentor, sino un viejo amigo de la familia, alguien que había ayudado a mi madre a establecer su pequeño negocio años atrás. Llamé a la puerta de roble y, al no obtener respuesta, giré el pomo lentamente. El despacho estaba en penumbra, con las persianas a medio bajar. El profesor Ignacio estaba sentado detrás de su escritorio, masajeándose las sienes. Frente a él, hundido en un sillón de cuero, estaba el hombre del autobús.
el hombre del maletín negro. El aire de la habitación se volvió repentinamente denso, irrespirable. Di un paso atrás, confundida. «Profesor, creo que he interrumpido una reunión», murmuré, apretando los planos contra mi pecho. «Entra, Valentina, y cierra la puerta con llave», dijo Ignacio. Su voz no tenía el tono académico habitual, estaba cargada de una gravedad que me heló la sangre. El hombre elegante se puso en pie. Sus manos temblaban de la misma forma en que lo hacían en el autobús, pero esta vez sus ojos estaban inyectados en sangre por el llanto. «Valentina», comenzó el profesor Ignacio, levantándose despacio. «Este hombre que ves aquí es Santiago. Crecimos juntos en el mismo barrio miserable del sur. Él es el hombre que tu madre ha intentado borrar de su memoria durante 25 años. Es tu padre». El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Un zumbido ensordecedor inundó mis oídos. Sentí náuseas, ira, un rechazo visceral que me quemaba la garganta. «Miente», grité, retrocediendo hacia la salida. «Mi padre es un cobarde. Este hombre es un extraño». Intenté abrir la puerta, pero antes de que pudiera girar el cerrojo, aquel hombre de traje impecable, el magnate naviero, se desplomó de rodillas frente a mí. Allí, sobre la alfombra gastada del despacho, bloqueó mi salida con su propio cuerpo. «No te pido que me llames padre», sollozó Santiago, sin atreverse a tocarme, con la cabeza inclinada hacia el suelo. «No tengo derecho. Solo te suplico que me escuches. Escucha por qué tuve que convertirme en el monstruo de tu historia. Solo te robaré 10 minutos, y luego desapareceré de tu vida para siempre, te lo juro». Mi espalda chocó contra la madera de la puerta. No podía moverme. Con la voz rota por años de silencio, aquel hombre arrodillado comenzó a arrastrarme hacia un pasado oscuro, hacia la peor época de nuestra historia latinoamericana, el año de la hiperinflación. «Hace 25 años», comenzó Santiago, con la mirada perdida en las sombras de la habitación, «tu madre y yo éramos apenas unos niños jugando a ser adultos. Vivíamos en una habitación con paredes de hojalata y cartón. Rosalía estaba embarazada de ti, apenas de 4 meses, y su vientre ya empezaba a notarse. Nos amábamos con una ferocidad que creíamos invencible. Teníamos una pequeña panadería que habíamos montado con nuestros ahorros y creíamos que el trabajo duro sería suficiente. Pero entonces, la economía del país colapsó. Recuerdo que los precios cambiaban cada hora. El dinero perdió todo su valor. Un billete que por la mañana compraba un saco de harina, por la noche no servía ni para comprar un trozo de pan rancio. Los billetes terminaron tirados en las cunetas, barridos por el viento como hojas muertas, porque no valían nada. Nuestra panadería quebró. Rosalía enfermó de anemia severa. El médico me dijo que si no conseguía medicinas y comida nutritiva, ambas moriríais. La desesperación hace que un hombre honrado cruce líneas que juró nunca pisar. Fui a los suburbios y le pedí dinero prestado a la gente equivocada, un cártel de usureros locales. Solo pedí lo justo para comprar hierro, vitaminas para tu madre y algo de comida. Pero con la inflación galopante, los intereses se multiplicaron por 100 en cuestión de semanas. La deuda se volvió astronómica, imposible de pagar, aunque trabajara 100 vidas. Una noche tormentosa, irrumpieron en nuestra casa. El sonido del cristal rompiéndose aún me persigue en mis pesadillas. Me golpearon hasta dejarme casi inconsciente en el suelo. Uno de los matones agarró a Rosalía por el cabello, mientras ella gritaba y trataba de protegerse el vientre con las manos. El líder se acercó a mí, puso el cañón frío de una arma en mi sien y me susurró: «No tienes dinero, basura.
Así que nos cobraremos con la vida de tu mujer y de la pequeña bastarda que lleva dentro, a menos que estés dispuesto a hacer un trabajo para nosotros. El trabajo era cruzar la frontera sur, una zona militarizada, conducir un camión cargado de contrabando pesado. Era una misión suicida. Si me atrapaba el ejército, pasaría el resto de mi vida pudriéndome en una cárcel de alta seguridad. Si me atrapaba un cártel rival sobre el peligro al que iba, Rosalía nunca me dejaría ir. O peor aún, si me arrestaban o me mataban, Rosalía me buscaría desesperadamente, haciendo preguntas, involucrándose con las mafias. La matarían por saber demasiado. La única forma de protegeros, la única manera de que ella huyera lejos de mí y nunca mirara atrás, era hacerle creer que yo era la peor escoria de la tierra. Tenía que romperle el corazón para salvarle la vida. Escribí esa maldita carta en la mesa de la cocina, mientras mis lágrimas borraban la tinta. Escribí que estaba harto de la pobreza, que el bebé era una carga y que la abandonaba para buscar una vida mejor. Cada palabra fue como clavarme cristales rotos en el pecho. Luego, fui a la habitación. Rosalía dormía, ajena a la pesadilla. Besé su frente febril por última vez. Puse mi mano sobre su vientre, donde tú estabas durmiendo. Me despedí en silencio y salí bajo una lluvia torrencial. Me arrestaron en la frontera, Valentina. Pasé 8 años en una prisión infecta en otro país, sin poder comunicarme, pensando cada segundo si la mafia había cumplido su palabra o si los habían matado. Cuando por fin salí y logré reconstruir mi vida, regresé a buscaros, pero tu madre se había cambiado el apellido, se había mudado, se había desaparecido del mapa, hasta que hace unos meses Ignacio me encontró y descubrí que estabas en este autobús, estudiando para ser la arquitecta de sus sueños. El silencio regresó al despacho del profesor, roto únicamente por los sollozos roncos del hombre arrodillado frente a mí. Mis manos perdieron toda la fuerza, el tubo de cartón se deslizó entre mis dedos, y los planos de mi casa soñada cayeron al suelo desparramándose junto a las rodillas del padre que acababa de recuperar. Todo lo que creía saber sobre el bien y el mal, sobre el odio y el amor, acababa de saltar por los aires. Me quedé mirando los planos esparcidos por la alfombra durante lo que pareció una eternidad. El silencio en el despacho del profesor Ignacio era tan denso que casi podía escuchar los latidos desbocados de mi propio corazón. Mi mente de arquitecta, acostumbrada a buscar la lógica, las estructuras rectas y los cimientos firmes, se negaba a procesar que toda la historia de mi familia estaba construida sobre una mentira. «Tiene que ser una excusa», murmuré, con la voz temblorosa, retrocediendo un paso más. Cualquiera puede inventar una tragedia para justificar su cobardía. El profesor Ignacio suspiró profundamente. Se acercó a su escritorio, abrió un cajón cerrado con llave y sacó una vieja carpeta de cartón desgastado. Caminó hacia mí, esquivando a Santiago que seguía inmóvil en el suelo, y me tendió un papel amarillento y quebradizo. «Ojalá fuera una invención, Valentina», dijo Ignacio, con una tristeza infinita en los ojos. «Durante años busqué a Santiago, convencido también de que os había abandonado por otra mujer o por dinero, hasta que, hace una década, un abogado fronterizo me hizo llegar esto». Tomé el papel con manos temblorosas. Era un recorte de un periódico extranjero, fechado hace 25 años, justo el mes en que nací. El titular, impreso en tinta borrosa, anunciaba la captura de un conductor en la frontera sur implicado en un tiroteo con el ejército. Debajo, había una fotografía en blanco y negro de un joven demacrado, ensangrentado, esposado contra el capó de un camión militar. Aunque estaba desfigurado por los golpes, reconocí esos ojos oscuros. Eran los mismos ojos que ahora me miraban del suelo. Debajo del recorte había un registro penitenciario oficial. Condena, 8 años de prisión en aislamiento.
Si él hubiera enviado una sola carta desde esa cárcel a tu madre, los usureros habrían sabido que ella seguía siendo su debilidad. Habrían ido a cobrar la deuda con su sangre. El silencio fue el único escudo que encontró para protegeros. El papel se me resbaló de las manos. Por primera vez en mis 25 años de vida, la imagen del padre monstruoso que había construido en mi cabeza se desmoronó por completo. El resentimiento, esa armadura de hielo que me había protegido durante tanto tiempo, se derritió de golpe, dejándome expuesta, vulnerable y rota. Las lágrimas, ardientes y amargas, comenzaron a brotar sin control. Santiago apoyó las manos en sus rodillas y, con la torpeza de un anciano derrotado, se puso en pie lentamente. No intentó acercarse a mí. Aquel hombre, que dirigía flotas de barcos mercantes y se sentaba en mesas de juntas con políticos poderosos, parecía ahora un mendigo esperando una limosna de misericordia. «Ya conoces la verdad, Valentina», dijo Santiago, limpiándose el rostro con un pañuelo de lino. «Sé que esto no borra el hambre que pasasteis, ni las lágrimas de tu madre. Como te prometí, tomaré mi maletín, saldré por esa puerta y volveré a ser un fantasma. No quiero alterar la paz que a Rosalía le costó tanto construir». Se agachó, recogió mis planos del suelo con un cuidado casi reverencial, los enrolló y los dejó sobre el escritorio. Luego, tomó su maletín y caminó hacia la puerta, pasando por mi lado. Su olor olía a colonia cara y a tabaco rubio, pero debajo de todo eso olía a pura soledad. Justo cuando su mano agarró el picaporte de bronce, mi voz cortó el aire. «No». Giré sobre mis talones, enfrentándome a su espalda. Él se detuvo en seco, sin darse la vuelta, con los hombros tensos. «No te vas a ir, Santiago», dije, dando un paso hacia él. «Mi madre lleva 25 años llorando de rabia y de vergüenza. Lleva 25 años aguantando los murmullos de las vecinas, sintiéndose como basura porque creyó que el hombre de su vida la tiró a la cuneta por cobardía. ¿Y ahora pretendes marcharte dejándola vivir en esa mentira? ¿Crees que eso es un acto de amor? Eso es egoísmo puro». Santiago se giró lentamente. Había terror en sus ojos, el terror de enfrentarse a la única mujer que había amado. «Ella me odia, Valentina. Si me ve, el dolor podría destruirla de nuevo». «La destruirá más morir engañada», sentencié, sintiendo que una extraña autoridad se apoderaba de mí. «Vas a acompañarme de regreso al pueblo. Vas a entrar en esa pequeña panadería, vas a mirarla a los ojos y le vas a contar exactamente lo mismo que me has contado a mí. Le vas a devolver su dignidad, aunque ella decida echarte a patadas. Se lo debes, nos lo debes». Él cerró los ojos y asintió, totalmente doblegado por mis palabras. Aquella misma tarde, los dos caminábamos en silencio hacia la estación de autobuses. Ya no éramos dos extraños, éramos un padre roto y una hija confundida, viajando juntos al huracán que estaba a punto de desatarse en el corazón de mi madre. El viaje de regreso al pueblo fue un calvario silencioso. Llovía a cántaros. Las gotas repiqueteaban contra los cristales del autobús como si el cielo estuviera llorando anticipadamente por lo que iba a suceder. Al llegar a la plaza central de San Marcos, el aire olía a tierra mojada y a leña quemada. Santiago caminaba a mi lado, con su traje caro empapado, sin importarle el barro que arruinaba sus zapatos de diseñador. Su cuerpo temblaba, no sé si por el frío o por el terror absoluto. Nos detuvimos frente a la pequeña panadería. El cartel de madera descolorida rezaba «La esperanza», empanadas y flores. A través de la ventana empañada se veía la luz cálida y amarillenta del interior. Mi madre estaba de espaldas, limpiando el mostrador de cristal con un paño blanco. Su cabello, ahora surcado de hilos de plata,
caía en una trenza floja sobre su espalda. Empujé la puerta de madera. El tintineo de las campanillas de bronce resonó en el local vacío, mezclándose con el aroma a canela y masa recién horneada. «Ya cerramos, mi amor», dijo mi madre sin girarse, reconociendo mi paso habitual. «Solo me queda limpiar el horno y nos vamos a cenar». Pero yo no estaba sola. Los pasos pesados de Santiago resonaron sobre las baldosas. Rosalía, al escuchar el andar de otra persona, se dio la vuelta con una sonrisa amable. La sonrisa murió en sus labios antes de nacer. El paño blanco se le escurrió de las manos, cayendo al suelo como una bandera blanca de rendición. El tiempo se detuvo en la esperanza. El ruido de la lluvia afuera pareció enmudecer. Se miraron. 25 años de ausencia, de rencores masticados en la oscuridad, chocaron en el aire polvoriento de la panadería. «Rosalía», susurró Santiago, con una voz tan débil que apenas superó el ruido de su propia respiración. Mi madre dio un paso atrás, chocando contra los estantes de madera. Su rostro pasó del asombro a la incredulidad y de ahí a la furia más cruda que le he visto en mi vida. Sus manos, encallecidas por el trabajo duro, buscaron a tientas algo a lo que aferrarse y encontraron un rodillo de amasar. Lo agarró como si fuera un arma. «¡Vete!», gritó, con una fuerza desgarradora que hizo vibrar los cristales. «¡Largo de mi tienda! ¡Largo de mi vida! ¡Maldito seas! Valentina, llama a la policía ahora mismo». Di un paso adelante para calmarla. «Mamá, escucha. Tienes que escuchar lo que tiene que decir». «No tengo que escuchar nada», sollozó mi madre, y las lágrimas comenzaron a surcar su rostro arrugado. «Me dejaste sola. Me dejaste embarazada, muerta de hambre y rodeada de deudas. Tuve que mendigar sobras en el mercado para que nuestra hija no muriera en mi vientre. Y ahora vienes aquí, con tus trajes elegantes, a mirar las ruinas de la vida que destruiste. Eres un miserable, Santiago». Santiago no retrocedió. Aceptó cada insulto como latigazos merecidos. Caminó despacio hacia ella y, tal como hizo la universidad, se dejó caer de rodillas sobre las baldosas manchadas de harina. Ignorando la amenaza del rodillo, sacó el papel amarillento de su bolsillo, aquel recorte de periódico carcelario, y lo colocó suavemente sobre el mostrador de cristal. «Nunca te abandoné por otra vida, Rosalía», dijo, llorando abiertamente. «Me fui a morir para que vosotras pudierais vivir». Con una paciencia agonizante, Santiago comenzó a desgranar la historia. La deuda con el cártel, la amenaza contra su vida, el camión de contrabando, los 8 años de tortura y aislamiento en una prisión extranjera. Cada palabra que salía de la boca de Santiago era un mazo derribando los muros de odio que mi madre había construido durante casi 25 años. Yo observaba a Rosalía. Vi cómo la ira se transformaba primero en confusión y luego en una agonía insoportable. Bajó el rodillo lentamente. Sus manos temblorosas tomaron el papel arrugado. Miró la foto del joven ensangrentado. Reconoció al muchacho del que se había enamorado, destruido para protegerla. Un gemido animal, visceral, brotó de la garganta de mi madre. Fue el sonido del dolor de una vida entera siendo arrancado de raíz. «¡Idiota!», gritó, dejándose caer de rodillas frente a él, golpeando débilmente el pecho de Santiago con sus puños. «¡Idiota! Podríamos haber luchado juntos. Podríamos haber escapado juntos. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué decidiste por mí?». Santiago la rodeó con sus brazos por primera vez en 25 años, abrazándola con la fuerza de un ahogado. «Porque eras mi mundo, mi amor, y no iba a permitir que nadie apagara tu luz. Perdóname, te lo suplico, perdóname por amarte tan mal». Ahí estaban, 2 personas mayores, con el cabello gris y el corazón lleno de cicatrices, abrazados en el suelo cubierto de harina de una pequeña panadería,
llorando amargamente, mientras la lluvia tropical lavaba las calles del pueblo. Yo di un paso atrás, me apoyé contra la puerta y también lloré. Por fin los fantasmas habían abandonado nuestra casa. Han pasado 6 meses desde aquella tormentosa tarde en la panadería. Las heridas de 25 años no se curan con un solo abrazo ni con un mar de lágrimas. El perdón no es un botón que se pulsa, es una semilla que hay que regar todos los días. Santiago no intentó comprar nuestro cariño con su fortuna. Comprendió que el dinero fue la maldición que destruyó a nuestra familia en el pasado y no sería lo que nos salvara en el presente. Dejó la presidencia de su gran empresa en manos de sus socios y alquiló una casa modesta a las afueras de San Marcos. Ahora, cada mañana a las 6 en punto, el gran magnate naviero se pone un delantal manchado de harina y ayuda a Rosalía a amasar las empanadas y a ordenar las flores en La Esperanza. A veces los observo desde la puerta. Aún hay silencios incómodos entre ellos y miradas que esconden dolores antiguos. Pero también hay roces de manos accidentales, sonrisas tímidas y la profunda paz de saber que ya no hay secretos. En cuanto a mí, hace 2 semanas me gradué como arquitecta con los máximos honores. El día de la presentación, frente al jurado y al profesor Ignacio, desplegué mi proyecto final. Ya no era la casa pequeña que había soñado solo para mi madre. Había modificado los planos. Añadí un jardín más grande, un porche orientado al sur para atrapar la luz del amanecer y una habitación extra, con un amplio escritorio de madera dura, un espacio para que un hombre cansado pudiera sentarse a descansar. Cuando bajé del estrado, los dos estaban allí, esperándome. Santiago me miró, con los ojos brillantes y sin atreverse a acortar la distancia. Fui yo quien dio el paso. Rodeé su cuello con mis brazos y por primera vez en mi vida pronuncié la palabra que creí que jamás diría. Gracias, papá. La arquitectura me enseñó que si los cimientos de una casa se agrietan, no tienes por qué derribarla entera. Con amor, paciencia y voluntad, incluso las ruinas más devastadas pueden reconstruirse y convertirse en un hogar hermoso. Si habéis llegado hasta aquí y creéis, como yo, que el amor y el perdón siempre encuentran el camino de regreso, les pido que escriban la palabra familia en los comentarios. Déjenme un me gusta y suscríbanse al canal para que sigamos construyendo juntos historias que sanan el alma. Gracias por escucharme. Hasta pronto. Muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos en esta historia del canal Su Corazón Oculto. Si este relato ha tocado tu corazón, no olvides darle like y suscribirte para ayudarnos a seguir creando y compartiendo nuevas historias. También te invitamos a dejar tu comentario contándonos qué piensas sobre este caso y desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Nos encantará leerte y sentirte cerca. Queremos recordarte que todo el contenido, los personajes, las imágenes y la voz de este video son ficticios y han sido creados con el apoyo de inteligencia artificial durante el proceso de producción. Gracias de corazón por estar aquí con nosotros y hasta la próxima historia.